Buenas, ya estamos en el capítulo 6 que habla de los deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Vamos a empezar el título 6 con el artículo que comienza, que es el 58. En él habla de los deberes de los funcionarios. Los funcionarios en situación de servicio activo estarán obligados a lo siguiente. A. Guardar acatamiento a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. B. Cumplir la jornada de trabajo que reglamentariamente se determine. C. Al estricto, imparcial y diligente cumplimiento de las obligaciones propias del puesto o cargo que ocupen, colaborando con sus superiores y compañeros y cooperando a la mejora de los servicios. D. Guardar estricta reserva respecto a los asuntos que conozcan por razón de su cargo. Vamos con la letra E. Tratar con consideración debida a sus superiores y a los miembros de las cámaras, al público y a sus subordinados, facilitándoles el cumplimiento de sus funciones. F. A cumplir las órdenes legalmente emanadas de sus superiores jerárquicos. Y G. Actuar con absoluta imparcialidad política en el cumplimiento de su función y abstenerse de actuación política dentro de las cámaras. Vamos con la jornada de trabajo en el artículo 59. Jornada de trabajo. Punto 1. Todos los funcionarios de las Cortes deberán cumplir una jornada de trabajo con su correspondiente horario. La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios de las Cortes será la que fijen las mesas de ambas cámaras, oída la Junta de Personal. Las plantillas orgánicas podrán prever jornadas reducidas para aquellos puestos de trabajo que así lo aconsejen y donde las necesidades del servicio lo permitan. También podrán establecerse en función de las propias necesidades de las cámaras horarios distintos del ordinario. Se podrá autorizar igualmente, cuando las necesidades del servicio lo permitan, un régimen de jornada continuada. Dice el punto 2 que los funcionarios que, por razones de guarda legal, tengan a su cuidado directo a un menor de 6 años, anciano que requiera especial dedicación o a un discapacitado que no desempeñe otra actividad retributiva, tendrán derecho a la reducción de 1/3 de la jornada de trabajo. Cuando dichos funcionarios ocupen una plaza de un puesto con complemento de destino y régimen de dedicación normal, podrán solicitar la reducción de jornada por aquel motivo. En este caso, los secretarios generales de cada cámara decidirán sobre la solicitud atendiendo a las necesidades del servicio. Los funcionarios que, por razones de guarda legal, tengan a su cuidado directo un menor de entre 6 y 12 años, entre 6 y 12 años esta vez, podrán solicitar la reducción de 1/3 de su jornada, quedando supeditada su concesión a las necesidades del servicio. Punto 3. Los funcionarios a quienes falten menos de 5 años para cumplir edad de jubilación forzosa o que, habiendo cumplido los 55 años de edad, reúnan 30 años de servicios efectivos a las Cortes o en cualquier otro ente público, podrán solicitar la reducción de 1/3 de la jornada de trabajo. También podrán solicitar esta reducción de jornada de manera temporal aquellos funcionarios que precisen por razón de enfermedad. Los secretarios generales de las cámaras decidirán sobre la solicitud, atendiendo a las necesidades del servicio. Punto 4. La reducción de la jornada de trabajo, en los casos previstos en los apartados anteriores, comportará una disminución en la percepción del correspondiente complemento de jornada en los términos que establezcan las mesas del Congreso y del Senado en reunión conjunta. Esta disminución podrá modularse o no aplicarse en los supuestos de reducción de jornada por causa de enfermedad, cuando los secretarios generales de las cámaras aprecien razones justificadas para ello. 5. Los funcionarios que cursen estudios podrán solicitar una reducción de su jornada. Los secretarios generales de cada cámara decidirán discrecionalmente sobre la concesión o no de dicha reducción, atendiendo a las necesidades del servicio. En cualquier caso, la concesión de esta minoración de jornada conllevará la pérdida del complemento de jornada. Punto 6. La reincorporación al régimen de jornada completa se producirá
previa solicitud del funcionario que estuviese disfrutando de la reducción de la jornada por autorización del secretario general de la Cámara correspondiente, quien podrá concederla con efectos inmediatos o, en su caso, desde la fecha en que vuelva a aplicarse el régimen de jornada ordinaria. Bueno, pues vamos con el artículo 60. Aquí se va a estar hablando del régimen de incompatibilidades. Vamos con el punto 1. Los funcionarios de las Cortes no podrán compatibilizar sus actividades con el desempeño por sí o mediante sustitución de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos expresamente previstos en este estatuto. 2. Los funcionarios de las Cortes no podrán ejercer por sí o mediante sustitución actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta ajena o bajo dependencia o al servicio de entidades o particulares, que se relacionen directamente con las que desarrollen en las Cortes Generales. 3. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de este estatuto será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o dependencia. Vale, vamos ya con el artículo 61. En él se habla de las actividades en el sector público. Bueno, pues vamos a ver qué dice aquí en el 1. A efectos de lo previsto en el artículo 60.1, se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos del Parlamento Europeo, miembros electivos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, así como los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, atendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras, entendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. 2. Los funcionarios de las Cortes Generales no podrán pertenecer a consejos de administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas en representación del sector público. Punto 3. Salvo en los supuestos previstos en este estatuto, no se podrá percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes o con cargo a los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación del arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles. A estos efectos se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado directa o indirectamente de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. Pasamos al artículo 62. ¿Cuáles son las actividades incompatibles? Vamos a verlas. 1. El funcionario en servicio activo de las Cortes no podrá ejercer en ningún caso las actividades siguientes. A. Desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público, y se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público. B. La pertenencia a consejos de administración u otros órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las Cortes. C. El desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. La letra D dice: la participación superior al 10% en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior.
actividades privadas lucrativas, mercantiles, profesionales o industriales, siempre que pudiera comprometer la imparcialidad o independencia del funcionario o impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes. F. El asesoramiento a partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos, asociaciones o cualquier tipo de grupo o asociación que tenga relación directa con las funciones desarrolladas por las Cortes. G. La intervención profesional en recursos de inconstitucionalidad. H. La intervención profesional en recursos contenciosos electorales de cualquier clase, en cuestiones litigiosas o no, que enfrenten entre sí a partidos políticos con representación parlamentaria, a centrales sindicales o a estas con organizaciones empresariales. Y la intervención profesional, procesal o no, frente o contra las propias Cortes. J. El asesoramiento a personas públicas o privadas en la elaboración de proyectos de ley o textos, normativos o no, que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros para su revisión a las cámaras o que se encuentren ya en trámite de discusión parlamentaria, así como la actividad de publicación sobre las materias afectadas por tales circunstancias. Y K. La elaboración de informes o dictámenes para las administraciones públicas. El punto 2 dice que los funcionarios de las Cortes no podrán invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. Pasamos ya al artículo 63, que dice o habla del reconocimiento de compatibilidad. Punto 1. Excepción hecha de lo previsto en el artículo en el artículo siguiente de este estatuto, el ejercicio de todo tipo de actividades profesionales públicas o privadas, laborales, mercantiles o industriales, requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. Punto 2. El funcionario que desee obtener dicho reconocimiento presentará la correspondiente solicitud dirigida a las mesas del Congreso y el Senado, en la que se contendrán detalladamente todos los datos necesarios para el pronunciamiento. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad correspondiente a dichas mesas, en reunión conjunta, previo informe del letrado mayor de las Cortes Generales. 3. El reconocimiento de la compatibilidad habilitará para el ejercicio de la actividad declarada compatible en los términos de la propia resolución. En todo caso, dicho reconocimiento no podrá modificar la jornada de trabajo y el horario del interesado y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público o privado. 4. No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se le hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima o a la ordinaria de las Cortes. Bueno, ya hemos llegado al artículo 64 y vamos a ver cuáles actividades sí son compatibles. En este artículo 64, en el punto 1, dice que quedan exceptuadas de la necesidad de obtener el reconocimiento de compatibilidad las actividades particulares que, en el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 2. Quedan igualmente exceptuadas de la autorización de compatibilidad correspondiente las siguientes actividades. A. Derivadas de la admisión del patrimonio personal o familiar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62. B. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año. C. La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para el ingreso en las Cortes. D. La participación del personal docente en tribunales para exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponda en la forma establecida. Vamos con la letra E. La producción o creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. F. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. G. La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios y conferencias o cursos de carácter profesional.
y H, la actividad tutorial en los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, salvo para el personal incluido en el apartado 4 del artículo 63, siempre que no afecte al horario de trabajo y en tanto no se modifique el régimen de dicha actividad. Y por último ya vamos a leer el artículo 65, que habla de las actividades compatibles previo reconocimiento de compatibilidad. Pues vamos con el punto 1. Previo el correspondiente reconocimiento de compatibilidad, los funcionarios de las Cortes podrán ser titulares de plazas en servicio activo o contratados en el ámbito público docente o de investigación de carácter universitario. En todo caso, se desempeñarán en régimen de dedicación no superior al tiempo parcial y sin que pueda perjudicar a la prestación del servicio en las Cortes. La percepción de haberes con motivo de la compatibilidad en el ámbito público docente o de investigación de carácter universitario estará condicionada al cumplimiento de los límites cuantitativos que establece el artículo 7 de la Ley 53/1984 de incompatibilidades de personal al servicio de las administraciones públicas, aplicado en la forma que resulte equivalente en las Cortes. La superación de estos límites en cómputo anual requiere en cada caso acuerdo expreso de las mesas del Congreso y el Senado en reunión conjunta. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, solo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad tampoco se computarán a efectos de pensiones de seguridad social en la medida en que puedan rebasarse las prestaciones correspondientes a cualquiera de los puestos compatibilizados desempeñados en régimen de jornada ordinaria, pudiendo adecuarse la cotización en la forma que regularmente se determine o reglamentariamente se determine. En el caso de que, como consecuencia de los límites cuantitativos, no se puedan percibir haberes, solo se podrán percibir las cantidades correspondientes en concepto de indemnización. Las mesas del Congreso y del Senado en reunión conjunta podrán autorizar, por razones de notorio interés público, una segunda actividad en el sector público que solo podrá desempeñarse a tiempo parcial y con duración determinada en las condiciones establecidas por la legislación laboral, y para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de la compatibilidad que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horarios de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. El desempeño de este puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio. La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones. Por excepción, en el ámbito laboral será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial. El punto 3 dice, y para finalizar este artículo, que podrá autorizarse a los funcionarios de las Cortes excepcionalmente la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente o de asesoramiento en supuestos concretos que no correspondan a las funciones de personal adscrito a las respectivas administraciones públicas. La excepcionalidad se acreditará por la asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales cualificaciones que solo ostenten personas afectadas por el ámbito de este estatuto, y la autorización de esta compatibilidad estará sujeta a los requisitos y exigencias del artículo 7 de la Ley 53/84 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, aplicado en la forma que resulte equivalente a las Cortes. La superación de los límites a que se refiere el citado precepto en cómputo anual requiere en cada caso acuerdo expreso de las mesas del Congreso y Senado en reunión conjunta. Vale, en el siguiente vídeo te voy a esperar para que veamos el artículo 66. Un saludo.